Padre Cristo, en esta hermosa noche, doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más en este lugar santísimo y poder meditar en su palabra. Amén. Venimos continuando con el tema del hermano Daniel, pastor, Efesios 4:11, y el mismo Dios en uno, ciertamente profetas, apóstoles, evangelistas, predicadores y maestros, para la perfección de sus santos. Amén. El mismo lo dio para la perfección de sus santos. Abra sus Biblias allá en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 4. Amén. Génesis, capítulo 1, versículo 4. Le puede prestar la Biblia al hermano, que está en la iglesia. No, al de iglesia, no, ¿cómo se llama el hermano? ¿Cómo se llama el hermano? Ezequiel. ¿Qué decimos por el hermano Ezequiel? Bienvenido a la casa de Dios, hermano Ezequiel. Mande. Amén. Dios le pague, Dios le pague. Amén. El primer libro, el libro de Moisés. El primer libro de Moisés, 1:4. Empezando su Biblia. Por reverencia a la palabra, pido me acompañen de pie. Es solo un versículo. Amén. A su nombre. Y dice a la letra, todos juntos. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Una vez más. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Oremos. Amantísimo Dios, eterno Padre, en esta hermosa hora te doy gracias porque nos has permitido una vez más llegar a este lugar para alabar y glorificar tu nombre, Padre. Gracias, Padre eterno, porque me permitiste estar en este lugar santísimo una vez más. Te ruego que tú unjas mis labios, que el poder de tu Espíritu Santo inunde mi ser, y que las palabras que salgan de mi boca sirvan, Padre mío, de alimento para nuestra alma. Seas tú en mí, Padre eterno, que tú uses mis labios, que yo no use tu palabra, que tu palabra me use en esta hermosa noche, para la honra y gloria de tu nombre. Gracias en esta hermosa noche por permitirnos leer este libro santo. Gracias, Padre eterno, por permitirnos leerlo. Ayúdanos a leerlo con sabiduría, con entendimiento, mi Dios. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. A ti sea toda honra, gloria, alabanza, gloria para siempre. Amén. Toma su asiento. Amén. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Dios vio la condición del mundo. Dios vio que la gente, que la verdad de Él no estaba en la gente. Y separó Dios su verdad de la mentira, de la oscuridad. Amén. Apartó su luz, su verdad, su conocimiento, su ciencia, la quitó de las tinieblas. Lo apartó. Amén. Dios
vio la condición de la gente. Amén. Vio que nadie estaba en su verdad. Nadie. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Ayer le digo en San Juan capítulo 1 versículo 11. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Las tinieblas no comprendieron la verdad de Dios, la luz de Dios. Vino por su pueblo. Él estaba en el mundo, no era del mundo, pero bajó al mundo. Esa luz se encarnó. Pero las tinieblas no la comprendieron. Amén. Ellos no pudieron ver la verdad. No pudieron ver al hacedor de la luz, de la verdad de Dios. No lo vieron. La rechazaron. Amén. Pero dice el 12. Pero ¿qué pasó con los que lo recibieron? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él, con su infinita misericordia, hizo llegar su verdad a los que creyeron en Él. Amén. Todo estaba bien, porque empezó el conocimiento de Dios a esparcirse por el mundo. Pero vino una sublevación carnal, una idea humana, que empezaron a negar la verdad de Dios, empezaron a predicar lo opuesto de Dios. Entonces el mundo, la gente quedó eclipsada. Amén. ¿Usted vio cómo queda el eclipse solar? A ver. Mientras la ignorancia de la gente sea, mientras no conozcan la verdad, están en la oscuridad. Hay luz, pero la luz no llega a ellos. No lo perciben. Mientras no comprendan, mientras no entiendan, mientras no les llegue esa revelación de esa palabra, de esa luz, van a estar eclipsados. Mientras estén en esa condición, va a estar eclipsado permanentemente. Amén. Muchos creen que están en la luz, pero la luz no ha llegado a ellos. Amén. Aleluya. Dice el profeta Isaías en capítulo 8, versículo 20: a la ley y al testimonio, si no lo dijeren conforme a esto, es que la luz no ha llegado. Amén. Siguen entenebrecidos. No pueden ver lo que dijo el profeta y el testimonio que dio el apóstol del profeta. No lo pueden ver. No pueden ver que la verdad de Dios entre apóstoles y profetas está la verdad para con nosotros. No lo pueden ver. Amén. La ignorancia tapa
la capacidad de conocimiento de la gente. La verdad tapa la capacidad de la gente de entender lo que dice el profeta, lo que dice el apóstol. Lo pueden ver, pero no lo pueden oír. Esa ignorancia espiritual no les permite ver esa luz. Amén. Lo leen, sí, pero no lo pueden ver. Amén. La ignorancia tapa el conocimiento, la capacidad de entendimiento de la gente. La carne tapa el conocimiento del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, y no permite que haya una conexión entre la luz y Él. Amén. Cuando la luz llega a nuestra mente, cuando haya fusión de la palabra en usted, entonces la palabra se apodera de usted, de su mente, de su alma, de su cuerpo y de su espíritu. Cuando la palabra, esa fusión de usted con la palabra se llega a usted, como dijo el apóstol Juan, decían del apóstol Juan que era una antorcha encendida. Es una lumbre, amén. Entonces, cuando la palabra se fusiona en usted, cuando entra en usted, hay esa conexión. Entonces, ¿usted qué es? Una antorcha encendida. Amén. Ya no es eclipsado. Amén. Eclipse. ¿Cómo? No sé si alguien vio cómo el eclipse solar, la tierra le hace sombra a la luna. Amén. Aleluya. El sol echa su lumbre, su luz, pero la tierra se interpone entre el sol y la luna. Amén. Aleluya. Ya tapó la circunferencia de la luna. Amén. Gloria a Dios. La mentalidad del ser humano, la mentalidad de la gente, vamos a ponerlo así como la luna. ¿Qué es la luna? Amén. La mentalidad de la gente es la luna. Pero la tierra, o el carácter humano, o la sublevación humana, hace que esa luz no llegue allí. Se interpone entre la verdad y la luz de Dios y la verdad de Dios. Amén. Cuando la tierra y el sol se empiezan a mover, gradualmente la luz empieza a alumbrar a la luna y le empieza a dar luz. Cuando la ignorancia del ser humano, cuando la incapacidad empieza a desaparecer y la capacidad de la luz de Dios, porque Él la separó de las tinieblas para usarlo en usted. Cuando cruza esa luz de allí, de la ignorancia, de la incapacidad de la gente, y empieza a llegar en usted, empieza a verse la luz. Dice ya en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, empieza a resplandecer en nuestros corazones. Entonces Dios que mandó que de entre toda la gente
resplandezca su verdad. Amén. Cuando la ignorancia, cuando la incapacidad, cuando la tierra se mueve, entonces esa luz que Dios mandó empieza a llegar a su mente, que decíamos que es como la luna, y entonces usted empieza a sentir un cambio en usted. Empieza el espíritu de la palabra a tomar posesión de usted. Amén, aleluya. Amén. Cuando la palabra empieza a tomar posesión en usted, entonces la luz empieza a brillar en usted. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Aleluya. El rey Salomón, ahí en Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda del justo como la luz de la aurora, y va en aumento. Amén. Cuando la luz de la aurora, dice, el camino que lleva el que sigue la verdad, el camino que lleva a aquel que empieza a comprender lo que la palabra quiere en él, cuando la palabra toma posesión de usted, cuando se apodera de todo su ser, todo su cuerpo, todo su alma, su espíritu, entonces empieza a caminar la senda que Dios le traza. Mas el camino del justo empieza a andar en rectitud, empieza a andar conforme a la voluntad de la palabra. Ahora, la palabra que entra en usted le empieza a caminar, a hacer caminar como la palabra quiere en usted. Amén. Cuando usted tiene la palabra y de repente llega a su mente un texto, y de repente, porque dice, empezamos con Efesios 4:11, Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, profetas, evangelistas. Cuando la palabra empieza a entrar en usted, le empieza a formar, le empieza a preparar para su ministerio, para la edificación, para la perfección del cuerpo de los santos. Amén. Cuando empieza a asimilar y entender la palabra, entonces llega la luz y se van, ¿qué? La ignorancia. Llega la verdad y se va la mentira. Llega la luz, se va la oscuridad. Amén, aleluya. Amén. Amén. Cuando eso sucede, entonces usted va a ser como el apóstol Juan, como una antorcha encendida, y el mismo espíritu de la palabra le empieza a preparar para los 5 ministerios que da Dios en su palabra. Aleluya. Para que usted también empiece también a la perfección de los santos. Amén. Porque nadie puede enseñar algo que no sabe. Amén. Decir a lo que no sé es llevar un ciego a otro ciego. Amén. ¿Qué va a pasar con Dios, hermano Marco? Se van a caer los dos. Pero si en usted está posesionado, si en usted la palabra es en usted, entonces usted sí puede conducir a alguien en la verdad. Amén. Porque hablábamos de la sublevación. ¿Cuánta gente allá afuera que no es guiado por la palabra, que no es usado por la palabra? No, ellos se guían
Ellos no son usados por la palabra, ellos usan la palabra. Ellos usan su razonamiento propio. Hoy en nuestros días todos lo sabemos, lo que hacen las asociaciones religiosas, lo que hace el mundo religioso, lo que hacen los eruditos de la Biblia, de la palabra de Dios, transgiversando la palabra para que usted no pueda andar como el justo en el camino de rectitud, porque de manera sutil le empiezan a sacar de la senda de un justo. Mucha gente no se da cuenta cuando ya agarró tantito a tangente. Cuando empieza, es poquito, dice, no es nada, pero véalo al final del camino, ¿a dónde va a parar? Amén. Entonces, dejemos que la palabra nos guíe. Dejemos que el libro nos enseñe. Porque mucha gente, usted le dice a alguien un consejo y dice, ya me lo sé, hermano. ¿Será que cuando alguien le habla de un consejo bíblico y dice, ya lo sé, será que está eclipsado? ¿Será que anda en la senda de un justo? ¿Será que va en crecimiento? Por sus frutos lo conoceréis. Amén. Dejemos que la palabra nos guíe. Hagamos lo que la palabra nos dice. Permitamos que la luz entre en nosotros. Permitamos que el poder de la palabra nos empodere en nosotros, para que podamos nosotros hacer conforme a la palabra de Dios. Ese fue el propósito de Dios cuando dijo, apartó las tinieblas, la luz de las tinieblas. Empezó a escoger a los que iban a tener el conocimiento genuino de la palabra de Dios. Aleluya. No es saberse el texto, no es saber lo que dice el libro de memoria, no. Es, como dijo el pastor, oírlo, entenderlo, creerlo, retenerlo y lo más importante, hacerlo. Amén. Así que mi deseo en esta noche, espero en Dios nos sirva de bendición. Dejemos que la palabra entre nosotros, porque cuando la palabra entre nosotros sale las tinieblas, sale la ignorancia, sale todo lo que es de parte del enemigo de nosotros. Podemos hablar de muchísimas cosas. Amén. De todas las debilidades del cuerpo humano, de todo lo que el cuerpo nos, como dijo el joven Jaciel, que nuestra carne cuando somos jóvenes nos invita a las cosas del mundo. Amén. Pero si usted se llena de la palabra y empieza de repente a entender lo que dice la palabra, entonces usted empieza a llenarse de luz. Cuanto más palabra tenga, menos llega la tentación. La carne se somete más a la voluntad de la palabra que hay en usted. ¡A su nombre! ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Amén. No oigan la que predica, oigan al libro, a la palabra. Porque hay gente que dice, a ustedes los tienen hechizados, los tienen endiosados, los tienen ahí. No, Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
para perfeccionar a los santos. Así que si alguien habla de Dios con la palabra en mano y le muestra el texto, entonces oiga usted la voz del libro que le hacen leer. Oiga el consejo del que ya tiene un nivel más alto que nosotros, porque así lo dijo Dios. Tenemos que humillarnos para poder tomar posesión de la palabra de Dios. ¡A su nombre! Mi deseo en esta noche es que Dios les bendiga. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Tenemos talento. ¿Hay talento? Tenemos talento.